un joven, bueno, un niño pastor de ovejas. Tenía aproximadamente entre 15, 16, 17 años de edad. Fue elegido o ungido como rey de una nación muy famosa, muy querida, muy soñada para muchos. Pero 15 años más tarde, o sea, cuando tenía 30 años, comenzó su reinado. Ese niño, durante el tiempo de espera, durante esos 15 años de espera, fue sencillo, fue humilde, fue entrenado para el momento exacto en poder gobernar una gran nación. Ese rey dicen de que ha sido uno de los mejores, sino que el mejor de esa ciudad, de ese país. Otro muchachito, otro niño, tuvo un sueño de que iba a ser uno de los grandes, uno de los gobernadores de un país, de una ciudad, de una nación, y solamente era un campesino nada más. Él cultivaba trigo, creo yo, no sé si me equivoco, hasta que ese niño tuvo la osadía de contar ese sueño a sus hermanos. Y sus hermanos eran, no sé, lo odiaban quizás por eso, o lo hacían como burla. Tanto así que, por cierto, era el hijo preferido de papá y de mamá, porque fue concebido ya anciano. Por eso era digno para ser celado, para ser preferido, y los hermanos ser los envidiosos. Pero tanto así como para soñar de esa manera, fue cosa peor. Curiosamente que 15 años más tarde se cumplió ese sueño. Cumplió ese sueño de ser uno de los gobernadores de un país, de una nación. Pero ese pobre muchacho, el campesino, el agricultor, era vendido por sus hermanos, era como un esclavo. Lo llevaron a la cárcel injustamente. Y eso era parte del proceso para poder ser uno de los grandes reconocidos en la Biblia. Les doy la respuesta. El primer personaje era el rey David, que era como ignorado por su propio papá, porque el profeta mandó a llamar a los hijos de un tal señor, y solamente el papá llevó solamente 3 hermanos, pero no llevó al pastor, al futuro, al verdaderamente heredero al trono. El segundo, como les decía, era uno de los gobernadores de Egipto, uno de los grandes e importantes de Egipto. Igual era vendido como esclavo, fue aprisionado injustamente. Ambos pudieron gobernar de una manera muy hermosa, muy sabia, muy temiendo a Dios principalmente. A veces la espera es mucho enfermizo. La espera, la paciencia es algo que no aguantamos, no soportamos. Independientemente que sea.
desempleo, los estudios, algo que nos prometieron. Algo para esperar. Pero la paciencia e incluso el proceso, el periodo del entrenamiento, el periodo de espera es muy doloroso, muy crítico, y somos capaces de acelerar eso sin la voluntad, sin la misericordia de Dios. Por eso hay que poner la mano de Dios, aunque nos duela, aunque no lo entendamos, aunque querramos poner nuestras manos, podemos acelerar, así como el padre Abraham, que tuvo la promesa de que ser el padre de multitud, pero ambos eran ancianos, su esposa y él, y ambos, para poder hacer la voluntad de Dios, para hacer cumplir aquella promesa, hicieron que la sirvienta, que la empleada, fuera la escogida, prácticamente según ellos. Por eso, tanto así que Dios no estuvo tan de acuerdo. Pero aún así, ese hijo ilegítimo también fue una nación. Por eso podemos, en conclusión, vale la pena esperar, vale la pena tener paciencia, creer en Dios, aunque no lo veamos, no lo sintamos a Él, ni mucho menos veamos la promesa, veamos el resultado, lo que esperamos, porque vale la pena el esperar, creer en Dios, depender de Dios y aguantar el proceso, aguantar el periodo. Y no se sienten solos, yo también estoy esperando. Y Dios espera por ustedes también, no crean. Chao.